Mesocosmos, tu podcast de historia. En el nombre de Dios. Amén. Siempre que el veneno pestífero de la herejía adhiera con pertinacia a un miembro de la Iglesia, transformándolo en miembro de Satanás, conviene cuidar con diligente celo que el contagio nefando de tan pernicioso mal no cunda por las demás partes del cuerpo místico de Cristo. Las disposiciones de los santos y los padres decretaron que es mejor separar a los herejes pertinaces de entre los justos que fomentar su venenosa podredumbre en el seno de la piadosa Madre Iglesia, con grave peligro para los demás fieles. Así pues, Pedro, por la misericordia divina, obispo de Beauvais, y el hermano Juan Magistri, vicario del preclaro doctor Juan Graverent, inquisidor de la herejía, y por este diputado especialmente para esta causa, siendo jueces competentes en esta parte, habíamos declarado a ti, Juana, vulgarmente llamada la doncella, incursa en varios errores y varios crímenes de cisma, idolatría, invocación a los demonios y otros más. Y, sin embargo, porque la Iglesia no cierra su seno al que quiere regresar a ella, y habiendo estimado que tú, con mente pura y fe no fingida, habías abjurado aquellos errores y crímenes cuando en cierto día renunciaste a ellos y públicamente juraste y prometiste nunca más haber de reincidir en los mismos errores ni en aquella herejía, cualquiera que fuesen los consejos que te diesen, sino permanecer en la unidad de la Iglesia Católica y en la comunión del Romano Pontífice, como está escrito por tu propia mano en tu cédula tuya. Pero posteriormente, y después de la abjuración de tus errores, habiendo sido tu corazón seducido e impulsado por el autor del cisma y de la herejía a recaer en los mismos errores y dichos crímenes nuevamente, según tus confesiones espontáneas y tus asertos, como el perro vuelve al vómito, y teniendo por demostrado claramente que te retractaste anteriormente, con corazón hipócrita más que con ánimo sincero, de tus invenciones erróneas. Por esto, te declaramos recaída en la sentencia de excomunión en que primitivamente hubiste de incurrir y vuelta a los errores primeros, y te llamamos relaxa y hereje, y por esta nuestra sentencia que pronunciamos y proferimos en estas escrituras, estando sentados ante el tribunal, anunciamos que eres miembro pútrido, y que para que no contagies a los demás miembros debes ser expulsada y separada del cuerpo de la Iglesia y entregada al poder secular como te entregamos y abandonamos, rogándoles a ese mismo poder secular que, salvo a muerte y la mutilación de los miembros, cumpla en ti una sentencia moderada, y si apareciese en ti verdaderos signos de arrepentimiento, te sea administrado el sacramento de la penitencia. Saludos amigos y amigas de la historia. Acabamos de escuchar esta narración de Alex Mogo, que es la sentencia del Tribunal Eclesiástico contra Juana de Arco. En este texto estamos viendo algunas cuestiones ya comentadas en podcasts anteriores, como el de la Inquisición y el de herejías, y por ejemplo vemos cómo la Iglesia te condenaba por hereje y quien ejecutaba la pena era el poder secular, es decir, el poder civil. La frase «cumpla en ti una sentencia moderada» suena un tanto siniestra porque a Juana la quemaron viva. Y no nos olvidemos que fue hereje en el siglo XV y santa en el siglo XX. Hoy Juana es santa por la Iglesia Católica desde el 16 de mayo de 1920 y además es patrona de Francia. Dicho esto, me presento, soy el historiador de los dos mundos y os doy la bienvenida a Mesocosmos Historia. Hoy, como podéis imaginar, os proponemos un viaje a Francia en el siglo XV. Nos vamos a ir con el director Luc Besson y su particular visión de Juana de Arco con Milla Jovovich en el papel protagonista. Una película que es de 1999
y nos ha parecido muy sugerente para tratar en este episodio de la serie Super 8, que, como sabéis, es la serie de cine histórico de Mesocosmos Historia. El hashtag en redes sociales es #JuanaDeArco, y hoy no terminaremos con una frase, sino con unas preguntas relacionadas con el episodio. Así que atentos al final del episodio, que ahí os vamos a dejar las preguntas. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. En aquel siglo XV, Francia seguía inmersa en la conocida Guerra de los 100 años, que en verdad fueron 116. Eso quiere decir que nadie de los que empezó la guerra vio el final de esta, ya que la guerra la padecieron 3 o 4 generaciones. Imaginaros por un momento que vives el final de una guerra la cual empezó cuando vivían tus bisabuelos o tatarabuelos. La Guerra de los 100 años empezó en el año 1337, cuando el rey de Francia muere sin descendencia y los ingleses reclaman el trono, ya que aseguran tener derechos dinásticos sobre Francia. Y a partir de aquí se van a producir una serie de invasiones inglesas que va a dar lugar a una larga guerra, muy costosa a nivel económico y social, y donde habrán varias epidemias de peste negra. La peste negra que va a asolar a Europa al poco de empezar esta guerra. Habrá también momentos de paz relativa, por supuesto traiciones, reyes con ganas de aventuras como Enrique V y caballeros dando espadazos a diestro y siniestro. A su vez también arqueros tensando esos arcos, disparando a matar a personas y animales. Imaginaros esos caballos heridos relinchando de dolor entre el barro. Y no podrían faltar los banqueros financiando la guerra, mercaderes buscando la forma de vender sus productos, campesinos a los que se les requisan sus cosechas para así alimentar a la tropa, o a campesinos que le queman sus tierras para matar de hambre al ejército enemigo. Todo esto se vio en esa Guerra de los 100 años. También gente huyendo por aquellos caminos de tierra, por aquella Francia. También hubo violaciones a mujeres, niños huérfanos, viudas, juglares cantando las batallas y sobre todo miles de tumbas por los campos de Francia. Esa es la Guerra de los 100 años. Esa es la guerra. Seguramente os suenan las batallas de Poitiers, Crécy o Agincourt. Normalmente recordamos las batallas, pero olvidamos el sufrimiento que estas provocan. Y en estas batallas los franceses van a sufrir severas derrotas. De hecho, casi todas las grandes batallas de la Guerra de los 100 años la ganan los ingleses, por cierto. Algún día no muy lejano entraremos en más detalles sobre esta Guerra de los 100 años. Hoy nos vamos a centrar en la película de Juana de Arco de Luc Besson, como os hemos anunciado al principio. En el último tramo de la Guerra de los 100 años aparece la figura de Juana de Arco, que va a servir como revulsivo y ejemplo para una Francia en horas bajas, ya que todavía dolía mucho la derrota francesa en Agincourt en el año 1415, cuando los arqueros ingleses, dirigidos por Enrique V, destrozaron a la caballería francesa, ya que estos eran un objetivo muy vulnerable por el barro, que hacía que en el campo de batalla pues los caballos tuvieran una movilidad reducida, por lo tanto los arqueros, como bien decía, destrozaron a los caballeros franceses. Esta derrota había dolido mucho a Francia. Esto no se olvidaba. Habían pasado ya unos 15 años cuando aparece Juana de Agincourt, y todavía estaba muy presente esa derrota tan dolorosa,
y habían visto, además, que los ingleses eran menos. Era una proporción a lo mejor de 1 a 5. Y eso dolía todavía. Eso todavía estaba ahí presente, ¿no? Por lo tanto, aparece Juana de Arco y va a ser clave para liberar la ciudad de Orleans y coronar a Carlos VII en Reims. Juana va a servir como ejemplo a la población francesa y finalmente van a derrotar a los ingleses en Castillon en 1453, aunque Juana murió antes de esa batalla, por cierto. La película de Juana de Arco de 1999 está dirigida por Luc Besson, es un afamado director francés, nacido en 1959, ganador del prestigioso premio César al mejor director en el año 1998. Lo ganó por la película El Quinto Elemento. Os recordamos que los premios César son el equivalente francés a los Oscars, o el equivalente francés a los Goya en España, ¿no? Además de la película del Quinto Elemento, que aparecen Bruce Willis y Mila Jovovich, pues cabe destacar la película de León el Profesional, con Jean Reno y Natalie Portman. Y otra película que destacaría de Besson sería la de Arthur y los Minimoys, que es una película de animación de género fantástico. Siguiendo con Juana, pues como bien decía, en el año 1999 dirigió este biopic sobre Juana de Arco, que es un personaje muy de cine, pues cuenta con varias películas en el tiempo, como pueden ser Juana de Arco de 1924 o la Juana de Arco interpretada por Ingrid Bergman, además de teleseries y otras películas, y por lo tanto Juana es un personaje muy presente en el cine y en la cultura popular. El guión de esta película es del propio Besson, con banda sonora de Eric Serra y producida por Columbia Pictures y Gaumont. Es una película extensa de 151 minutos y es una película que tiene también muchos detractores. Hay muchas personas, mucha crítica que dicen que no es una buena película, otras personas dicen que sí. A mí sí me gusta la película, tampoco digo que sea una obra maestra, no estoy diciendo eso, pero sí me parece una película aceptable y una película que se puede visionar en una clase de secundaria o en la universidad y de la que se puede disfrutar y aprender muchas cosas, sacar mucha información de esta película, ¿no? Entonces, por lo tanto, no quiero tampoco hacer sangre de esta película, aunque tampoco la voy a alabar. Es decir, es verdad que tiene sus limitaciones, pero creo que es una película que se puede ver, se puede disfrutar y se puede aprender muchas cosas. Besson deja que hierva la historia en la película. Se toma licencias, por supuesto, eso lo hacen todos los directores, pero refleja en buena medida la vida de Juana y lo que sucedía en aquella Francia sumida en esa larga guerra, como digo, de 100 años, y que tantas penalidades estaba sufriendo el pueblo francés, ¿no? Y os recuerdo que durante la Guerra de los 100 años, pues además tuvo lugar una epidemia de peste negra, como ya hemos mencionado en este capítulo. Y bueno, si queréis ahondar un poco más sobre la peste negra, tenéis un podcast que hicimos en la temporada anterior y se llama Pandemias, y os animo a que lo escuchéis. Y siguiendo con la idea, pues Luc Besson refleja muy bien una Francia hundida. Eso lo refleja perfectamente en la película. Por lo tanto, una Francia en crisis que va a tener una motivación para luchar gracias a la figura de Juana de Arco, que es una adolescente con ansias de expulsar a los ingleses de su país y coronar a Carlos VII como rey de Francia. Y esto último lo va a conseguir. Hay dos temas en la película que me parecen muy importantes y muy destacables, y que Juana va a ser la encargada de vertebrarlos, esos dos temas, y son por un lado el fervor religioso y por otro lado la guerra.
el fervor religioso popular frente a la élite eclesiástica. Eso por un lado. Y luego la guerra como elemento vinculado a la masculinidad. Y estas dos cosas Juana las va a vertebrar perfectamente durante la película. Otro gran potencial de la película son las escenas de guerra, como es el asedio a la ciudad de Orleans. Ahí estamos viendo cómo la ciudad sufrió un duro ataque inglés. Estos cortaron el abastecimiento de la ciudad, por lo tanto había hambre, había carestía en la ciudad, y va a aparecer Juana con ese ejército para atacar a los ingleses y que así dejen de hostigar a la población de Orleans. Aquí vamos a ver también diversas máquinas de guerra, catapultas, torres de asalto, el puercoespín, que son como flechas, digamos, y también lo de lanzar aceite hirviendo al enemigo, y eso provocaba unas heridas terribles, por cierto. La ciudad de Orleans tenía una gran importancia por dos factores fundamentales. Uno de ellos era la situación estratégica, ya que así los ingleses podrían controlar el centro valle del Loira. Y el otro factor era que era una ciudad muy favorable a Carlos VII. Por lo tanto, ganarle esa ciudad, arrebatarle esa ciudad a Carlos VII era una forma de minar su poder en Francia y su legitimidad. Por eso los ingleses estaban atacando Orleans, por esos dos motivos. ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50 € al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Pasamos ahora a comentar cómo aparecen los personajes históricos en la película. Así que vamos a hablar de Juana de Arco, de Fabiola de Aragón, de Carlos VII, de Alençon, de Gilles de Rey, de Capitán Lair, de los ingleses, de la iglesia. Todo esto lo vamos a ir comentando a continuación. Por supuesto, empezamos con Juana. Juana está interpretada por Milla Jovovich y se nos muestra como una joven campesina que actúa por impulsos, supuestamente dictados divinos, y os recordamos que Juana en la película pues tiene unos 17, 19 años. Por cierto que Milla Jovovich tenía 24. Siempre se recurre a actores de mayor edad, ¿no?, para hacer adolescentes. Es curioso, pero vamos, esto viene de lejos, ¿eh? Y Besson pues nos presenta a una Juana como un personaje místico, con una gran devoción, con visiones que le van a llevar a enfrentarse a las autoridades religiosas, ¿no? Porque dichas autoridades religiosas no la van a entender, mejor dicho, no la quieren entender, ¿vale? Porque Juana, sin pretenderlo, pues cuestiona el poder de las autoridades religiosas, de la iglesia en definitiva, ya que se supone que Dios ha elegido a una chica para transmitir un mensaje muy claro, que es liberar a Francia de los ingleses, y esto pues va a chocar con las élites, con el poder establecido, en este caso con la iglesia, ¿no? Juana había nacido en Domremy, que es una localidad de la región de Lorena. Entonces era una zona que tenía una dura pugna con los ingleses. No estaban bien vistos los ingleses en Lorena. Y Juana pues venía de una familia campesina que tendría muy presente esta idea. Una cuestión que la película sabe tratar bien es
cómo alguien sin formación lidera un ejército. Ya no solo que lidera un ejército, sino que levanta el sitio de una ciudad, como fue la ciudad de Orleans. Lo que quiero decir es que Juana aparece como alguien especial en la película. Y algo tuvo que ver el rey Carlos VII de Juana. Porque si no, no la pondrían a liderar un ejército. Entonces, lo que vengo a decir es que no es que sea un caso normal, porque no lo era. Pero ya no solo porque fuera mujer, sino porque estamos en un mundo medieval donde los que mandaban eran nobles, y un noble no iba a obedecer a las órdenes de una campesina. Eso era muy difícil que pasara. Eso, o sea, es decir, es raro que pase eso. Cuesta creerlo. O sea, conociendo cómo era esa época, y sobre todo porque los temas militares estaban controlados por la nobleza, era lo que ocupaba esos cargos en el ejército, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? La película lo sabe explicar, porque ven algo, ¿no? En ella, y lo que ven es la fuerza que tiene, la valentía que tiene. Y luego porque está empeñada en que tiene que coronar al rey a Carlos VII. Aparte de que ya habían sufrido tanto en la guerra de los 100 años, tantos reveses militares que dijeron, bueno, ¿qué problema hay de que una chica lidere un ejército? Esa yo creo que es la cuestión, y eso lo refleja bien la película, ¿no? Aunque luego los mismos que la van a ensalzar van a ser los mismos que la van a dejar caer, por cierto. Ella es cierto que va a ser capaz de liberar Orleans, pero también va a tener un duro revés posteriormente, la van a dejar sola. Cuando tenga 19 años, pues va a ser quemada viva, ¿no? Van a hacer un proceso inquisitorial, promovido por los ingleses, claro está, ya que a Juana la ven como una bruja. Y esto lo hacen porque si Juana es una bruja, el rey que ha sido coronado por ella, pues pierde poder, ¿no? Digamos como que tienes ahí donde atacarle, ¿no? Si te ha coronado una bruja, ¿no? O sea, ¿dónde vas? Y por eso es por lo que a Juana la acusan de hereje y la queman viva en Rouen, en Normandía, ¿no? Y Carlos VII, pues eso, como que la dejó caer un poco, podríamos decir, ¿no? Carlos VII, que en la película está interpretado por John Malkovich, por cierto, y da la impresión de que es un rey al que le viene grande la corona, al menos al principio da esa impresión. Pero es más astuto de lo que aparenta, sabe muy bien lo que hace. Y sabe que Juana es fundamental para ser coronado rey. Esto lo sabe perfectamente. Y como he dicho, pues va a hacer que caiga Juana cuando a él le interese. Y no se va a manchar las manos, por cierto. Se van a manchar las manos los borgoñones, que son los que la vendieron, por cierto. Y bueno, decir que finalmente fue rey de Francia este Carlos VII. Era delfín en esa época con Juana y va a ser coronado rey en Reims, ¿no? Aquí juega también un papel muy importante en esta coronación su suegra, que es Yolanda de Aragón, está interpretada por Faye Dunaway, y es una mujer con bastante poder en la corte. Es la que apuesta por Juana. Y sabe que su ejemplo puede influir en el pueblo de Francia. Lo sabe perfectamente. Y también va a ser ella la encargada de conseguir los santos óleos para ungir a Carlos VII en la catedral de Reims. La cuestión de estos santos óleos es curiosa porque, bueno, esto se usaba para ungir al rey, ¿no? Y lo que pasa es que hacía 30 años que no se había ungido a un rey en Francia. Por lo tanto, lo que hace es que ella, pues, saca un ungüento que lleva y reemplaza esos santos óleos. Claro, el obispo se queda así un poco parado como diciendo, bueno, ¿qué está usted haciendo? Pero ella dice, bueno, pues lo que he hecho es un milagro, ¿no? Así lo dice con forma sarcástica, ¿no? Pues he obrado un milagro. Pues eso ha pasado en la historia. Montones de veces ha pasado en la historia eso.
O sea, el sarcasmo ha estado en la historia siempre muy presente y a veces no lo hemos creído y otras veces nos lo han hecho creer, ¿no? Pero esto de sacar unos santos solos de donde no había nada no es nada extraño en la historia. Bien, seguimos con la Iglesia. La Iglesia se nos muestra los cargos importantes de esta y tienen un papel religioso y también un papel político, obviamente. Ven a Juana como una advenediza porque les cuestiona su poder, pese a que es una joven iletrada, y digamos que están muy alejados del pueblo, están como en otro nivel. Por otro lado van a ser los que condenan a muerte a Juana y se van a llevar el juicio a su terreno, obviamente. Hay que tener en cuenta, pues como he dicho, que Juana era iletrada y estos eclesiásticos pues juzgaron a Juana teniendo estudios de teología, es decir, jugaban con ventaja, ¿no? La van a acusar, por ejemplo, de ir estéticamente como un hombre, el peinado, la indumentaria, la armadura, las armas. Pura hipocresía por parte de la Iglesia, por cierto, pues ya que si no hubiera ido vestida de hombre, pues no lo hubieran dejado ir a Orleans, por cierto. Y además por practicidad, si vas a una guerra lo normal es que vayas con una armadura, es decir, digamos que la estaban atacando por algo que sabía que iban a ganar ellos el argumento, porque estaba claro que ella no iba vestida de hombre porque quería, sino porque si no, no la dejaban hacer las cosas que hizo. Esa es la cuestión. Entonces, se llevan el juicio a su terreno. Y luego pues van a estar empeñados en condenarla a muerte, instigados por los ingleses, claro está, que quieren quitársela de en medio, por lo que he dicho, porque la quieren condenar por bruja para quitarle poder a su enemigo, que era el enemigo de los ingleses, que era Carlos VII, claro está. Mesocosmos, tu podcast de historia. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de esos militares franceses que están con Juana en Orleans. Empezamos con el capitán Lair o capitán La Ira, ¿no? Es un tipo rudo, no está muy bien trabajado en la película, tengo que decirlo. Es un personaje un tanto irrelevante en la trama, cuando en la historia tuvo que ser alguien importante o destacado y curtido en batallas porque los ingleses le llamaban La Ira. Entonces,
la película me parece un poco como un segundón, pero yo creo que tendría que tener mucha más importancia en la historia real, ¿no? Y yo te digo, es un personaje un poco irrelevante. Es irrelevante, además muy simple, es un tipo muy simple en la película. Luego aparece alguien que se llama Gilles de Rais, que está interpretado por Vincent Cassel. Y este personaje tampoco está bien trabajado y esconde muchas cosas. O sea, bueno, hay que empezar diciendo que Vincent Cassel de nuevo interpreta a un oscuro y siniestro personaje, como ya había hecho en otras películas, como El Odio o Blueberry. Y aquí está interpretando a un personaje que está considerado como el primer asesino en serie de la historia. Y fue condenado por ello. Se le acusó de asesinar a unas 500 personas, la mayoría niños, por cierto. Confesó bajo tortura y por eso se ha querido en Francia restituir su figura, aunque, bueno, que confesara por tortura no significa que no hiciera esos crímenes. Entonces ahí queda un poco esta figura tan siniestra, porque es muy siniestro este personaje, y que, como bien decía, está interpretado por Vincent Cassel, pero no llega a lucirse y tampoco hace una clara alusión de que sea tan, ¿cómo podría decir? Tan macabro. O sea, bueno, va así en plan, es muy francés el personaje en el sentido de que es así altanero, ¿no? Y bueno, va ahí en plan de el guapo de la película, ¿no? Pero no muestra ese lado macabro, ¿no? Yo creo que ahí podría haber jugado un poquito más Besson con este personaje, ¿no? Luego tenemos a Alençon, que es un primo del rey en la película, y tiene una peculiaridad, y es que es el prototipo de hombre de guerra, ¿no? Encarna el ideal de noble medieval que está preocupado por guerrear, es asesor de Carlos VII y parece que es el más listo de todos y el que mejor entiende a Juana. Este es Alençon. Bueno, también tenemos a otro gran personaje en la película. Dicen que es hermanastro del rey, realmente era primo del rey. Era un bastardo importante, de una familia importante de Orleans, y es el que dirige las tropas de Orleans, por lo tanto. Este cede a las advertencias de Juana, aunque con mucha reticencia, por supuesto, y está interpretado por un actor, también es muy famoso dentro del panorama cinematográfico francés, es Kerry Cario, es de origen, creo que es turco-sefardí, y seguro que lo conocéis porque ha participado en muchísimas películas francesas y también lo podéis ver en películas históricas como El Patriota con Mel Gibson, bueno, que es de Roland Emmerich, pero digo que comparte protagonismo con Mel Gibson, y también lo podéis ver en 1492, La Conquista del Paraíso, que es una película de Ridley Scott, donde Colón es interpretado por otro francés como es Gerard Depardieu. Bien, ¿qué pasa con Dustin Hoffman, que también aparece en la película? Pues mejor que lo veáis. No os voy a decir qué papel hace Dustin Hoffman. Es muy interesante y mejor que lo veáis. ¿Cómo son vistos los ingleses? ¿Cómo es visto Talbot? Talbot es como el jefe de los ingleses, digamos, el comandante. Bueno, pues son vistos como una banda de desalmados. Son unos canallas. Aparte de intrusos, que hay que expulsarlos de Francia, ya que están matando de hambre a los franceses en Orleans, usan técnicas poco caballerosas, muestran mucha crueldad en Orleans, muestran un profundo desprecio por Juana, a la que llaman bruja, la llaman prostituta, y bueno, al final la van a quemar viva en la ciudad de Rouen, en Normandía, ¿no? Y Talbot es un personaje que también se luce poco en la película, debería estar más explotado ese personaje, y aparece como alguien con muy malas pulgas, como se suele decir en España, muy mala leche, y un poco así en plan de que, bueno, esta es una niña que aquí no nos va a traer ningún problema, y piensa que está loca, como que desprecia, no tiene en cuenta a Juana, pero luego al final va a tener que darse cuenta de que Juana tiene mucha fuerza y que
ya no solo ella, sino es también lo que mueve alrededor, ¿no? Y eso es lo que Talbot no contaba. No contaba con ese factor, ¿no? De que Juana va a ser como el impulso. Aparte de que ella va a demostrar bastante valentía en la película y en ese ataque a Orleans va a ser herida varias veces y va a mostrar una gran decisión porque hay que librar a Orleans y hay que salvar a esa población que se está muriendo de hambre literalmente. Bien, para terminar os hablo de los duques de Borgoña. Son los que entregan a Juana a los ingleses, están aliados con estos. Era como el tercer reino que había en Francia, ¿no? Estaban por un lado Carlos VII, luego estaba Bedford, que era el inglés, el regente, y luego estaban los duques de Borgoña controlando Francia. Esto es curioso, porque querían aprovechar la coyuntura para aumentar su influencia y su poder. Esto es lo que querían hacer los duques de Borgoña, que por cierto, los duques de Borgoña es de donde procedía Carlos V, porque hablamos siempre, bueno, era nieto de los reyes católicos, nieto de Maximiliano y tal. Bueno, y también era nieto de María de Borgoña, que era duquesa de Borgoña y que venía de estos duques de Borgoña que también estaban en esta guerra de los 100 años. Por cierto, hace poco le dedicamos un podcast a Carlos V, ¿no? Entonces eso, pues se ven como arribistas y como que están jugando su propia guerra. O sea, están aliados con los ingleses y como he dicho, son los que entregan a Juana a los ingleses. Mesocosmos, tu podcast de historia. Llegamos ya al tramo final de este episodio sobre Juana de Arco y no quiero dejar la ocasión de mencionar algunas frases de la película y os las voy a explicar. Y vamos a empezar con una frase que es la siguiente. Ya sabes cómo es la gente humilde, que siempre está dispuesta a creer en profecías. ¿Quién puede decir esto? Pues bien, esto lo dice Yolanda de Aragón cuando se entera que Juana quiere ver al delfín, es decir, al futuro rey, Carlos VII, y obviamente Yolanda de Aragón sabe que Carlos VII es un patán, pero ella recuerda que había una profecía que decía que una virgen iba a liberar Francia. Entonces Yolanda de Aragón tiene la idea de decir, bueno, pues vamos a aprovechar la coyuntura y vamos a ver si podemos coronar al patán este como rey, ¿no? Bien, voy a pasar a otra frase de la película. ¿Por qué es tan complicada la vida? A veces me gustaría ser otra persona. Bueno, ¿quién puede decir esto? Esto lo puede decir mucha gente. Incluso a veces a uno de nosotros lo hemos pensado. Bien, esto lo dice en concreto Carlos VII, es decir, John Malkovich. Lo dice porque le avisan de que una joven quiere verlo, porque dice que Dios le ha dicho que libere Francia. Y claro, ¿qué pasa? Que en un principio él se piensa que puede ser una asesina. Por lo tanto, su consejero le insta a que cuando venga Juana sea otra persona la que ocupe el trono. Es decir, poner un falso rey para ver si realmente es una enviada de Dios o es una asesina. Ahora voy a pasar con una frase que dice Juana.
denme un ejército, llévenme a Orleans y allí verán la señal de lo que él me ha mandado hacer. Bien, esto se lo dice a los miembros de la iglesia que la están cuestionando constantemente. Después de haber pasado la prueba del falso rey, también le han hecho una prueba de virginidad, pues aún así con estas dos pruebas la siguen cuestionando y entonces pues salta con esta frase Juana. Bueno, vamos ya con la penúltima frase. Juana, tienes que entenderlo. No es fácil para nosotros, para nuestro orgullo, que nos usurpe el sitio, bueno, con el debido respeto, una chica. Esta frase la dice Lord Dinois cuando están preparando cómo levantar el sitio inglés a Orleans. La pregunta sería, ¿esta frase es del siglo XV solamente o también es del siglo XXI? Eso es la pregunta que yo dejo ahí. ¿Esta frase se quedó en el siglo XV o ha seguido en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días, hasta el 2021? Y dicho esto, paso con la última. Mi señor, la bruja francesa ha regresado de entre los muertos. Esto lo dice un arquero inglés. Se lo dice a Talbot, ya que Juana había sido herida y estos creían que lo habían matado. No era así. Entonces se quedan muy sorprendidos y ya se preparan para el ataque final, podemos decir. Llegamos al epílogo ya de este podcast y me gustaría comentar unas palabras que escuché una vez a Julián Casanova, ¿no? Y bueno, decir que no es que las mujeres no estén en la historia, es que no se las ha buscado lo suficiente. Y normalmente han estado fuera de la jerarquía militar. La jerarquía militar pues ha sido un mundo, o es un mundo monopolizado por hombres, hasta hace bien poco. Así que imaginaros en el siglo XV cómo estaría de monopolizado. Y bueno, también teniendo en cuenta de que hoy hay gente en el siglo XXI pues que tiene mentalidad del siglo XV o más allá. Por suerte hoy día se están recuperando y estudiando minorías o grupos olvidados a propósito, por cierto, y que tienen su papel en la historia, pues como son las mujeres o grupos subalternos. Entonces lo que quiero decir, pues que hay que tenerlos en cuenta en la historia y sobre todo porque la historia es más que nombres de reyes, fechas y batallas. Y también es cierto que hay acontecimientos y personajes pues que se ensalzan y también pasa que hay otros mismos personajes o acontecimientos que se olvidan o se minimizan por el motivo que sea, pero deliberadamente pues se hace. Eso es así. Y somos conscientes de que eso pasa, de que hay personajes que se ensalzan y otros, habiendo hecho lo mismo o más, se les olvida. Y con las mujeres casi siempre ha pasado eso, de que han pasado siempre a un segundo plano. Y se les recuerda en algunos momentos muy concretos, cuando en la historia tienen un papel mucho mayor del que nos imaginamos, ya que han estado siempre ahí. Siempre han estado ahí. Claro, si las buscas en la historia militar, pues te vas a encontrar a Juana, a Agustina de Aragón y a la monja Alférez. Pero si las buscas en la historia económica y social, pues claro que vas a encontrar millones de mujeres. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, me voy a ir despidiendo. Estuvo en los mandos técnicos Alex Mogo. Y volvemos la semana que viene con una máquina del tiempo. Ya os avisamos que es una máquina del tiempo. Y ya os diremos de qué trata. Esto lo anunciaremos con un vídeo en redes sociales. Y vamos a mandar un abrazo a toda la audiencia de Mesocosmos. Y especialmente un abrazo a los amigos y amigas de Francia. Y por supuesto voy a dejar la pregunta, que no se me ha olvidado. La pregunta que os dije al principio. O las preguntas, mejor dicho. Y son las siguientes. ¿Qué os parece Mila Jovovich en el papel de Juana de Arco? Y la segunda pregunta es si Juana tiene algo de feminista. ¿O hasta qué punto es feminista? Así que con estas preguntas me despido. Un abrazo para todos y todas y nos escuchamos la semana que viene.